Bienvenidos una vez más a su refugio predilecto de chismes jugosos, exclusivas candentes y las últimas novedades del universo del espectáculo turco. Hoy, damas y caballeros, tenemos preparada una verdadera fiesta para sus sentidos, un festún de intriga y especulación superíndice 3N que los mantendrá al borde de sus asientos. ¿Recuerdan esa chispa, ese fuego que ardua en la pantalla cada vez que Demet Özdemir y Can Yaman compartúan un cuadro? Esa cúmica electrizante que los catapultó superíndice 3 a la cima del estrellato y que nos dejó superíndice 3 a todos suspirando por un amor de telenovela. Pues prepúrense, porque la noticia que les traemos hoy podrá hacer realidad ese sueño más menos o. Hoy nos sumergiremos de lleno en el misterio, desentrao más menos haremos los secretos y analizaremos a fondo todo lo que es tú, tramando nuestros adorados Demet y Can en la mismísima Italia. Su anoudo bien Italia, la cuna del romance, el arte y tal vez, de un nuevo capítulo en la historia de esta pareja IQ superíndice 3 Nika. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes y rumores, permítanme pedirles un favor, un gesto de apoyo que significará el mundo para nosotros. Si ustedes, al igual que nosotros, son unos apasionados de las series turcas, si vibran con cada drama, suspiran con cada romance y se emocionan con cada giro inesperado, entonces los invitamos a unirse a nuestra gran familia. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, exclusivas y, por supuesto, todos los chismes jugosos que tenemos preparados para ustedes. Juntos vamos a inundar de amor y pasión superíndice 3 en el maravilloso mundo del espectáculo turco. Ahora sus inmunes preámbulos, entremos en materia, destapemos la olla de este guiso picante y descubramos copyright esto, tramando Demet Özdemir y Can Yaman en tierras italianas. Como todos ustedes saben, Demet y Can fueron la pareja del momento, el duodino mico que conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su interpretación superíndice 3N magistral en Erkenci Kuay, o Puk Haro Madrugador, como la conocemos en muchos rincones del mundo. La conexión superíndice 3N entre ellos era palpable, la cúmica innegable y los rumores sobre un romance que trascendió a la pantalla no tardaron en encender la imaginación superíndice 3N de los fanáticos. Sin embargo, como suele ocurrir en el efímero y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Su relación superíndice 3N, al menos públicamente, llegó superíndice 3 a su fin y cada uno de ellos emprendió superíndice 3 su propio camino, dejando a miles de fanáticos con el corazón superíndice 3N roto y la esperanza de una reconciliación superíndice 3N futura. Pero AQ es donde la trama se complica y la historia se pone a un mood de ese interesante. En las últimas semanas, una serie de pistas sutiles, de indicios tentadores, de rumores persistentes han comenzado a circular, sugiriendo que Demet y Can podrán estar colaborando juntos en un nuevo y emocionante proyecto en Italia. Su copyright, esta es una noticia que hará saltar de alegría a muchos de ustedes. Imaginen por un momento la emoción superíndice 3N indescriptible de verlos juntos de nuevo en la pantalla, reviviendo esa magia que nos enamoró superíndice 3 a todos. Esa chispa que encendió superíndice 3 nuestros corazones y nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Ahora, vamos a analizar con lupa todo lo que sabemos hasta el momento, vamos a diseccionar las pistas, a evaluar los indicios y a separar la verdad de la ficción superíndice 3N. En primer lugar, ambos actores han sido vistos en Italia en fechas sospechosamente cercanas. No estamos hablando de viajes turísticos separados por meses, no. Estamos hablando de coincidencias de tiempo y lugar que resultan demasiado evidentes para ser una mera casualidad. Demet ha compartido una serie de fotografías en sus redes sociales desde diferentes ciudades italianas, y aunque no revela explícitamente el motivo de su viaje, las pistas que deja caer son lo suficientemente claras como para despertar nuestra curiosidad. Can, por su parte, también copyright N ha estado bastante activo en sus redes sociales, mostrando imágenes de su vida cotidiana en Italia, donde reside desde hace un tiempo. Pero copyright clase de proyecto podrán estar tramando estos dos talentosos actores. AQ es donde las especulaciones se disparan y los rumores alcanzan su punto con diéresis álgido. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos aseguran con vehemencia que podrá tratarse de una nueva serie de televisión superíndice 3N, una ambiciosa coproducción superíndice 3N entre Italia y Turquía, que reunirá a estas dos superestrellas en un escenario completamente nuevo y desconocido.
Otros, muese cautelosos y escu copyrighticos, sugieren que podrá tratarse simplemente de una campaña más menos a publicitaria para alguna prestigiosa marca italiana de renombre internacional. Y por supuesto, no podemos descartar por completo la posibilidad de que estu copyright en explorando la viabilidad de trabajar juntos en una película, un proyecto cinematográfico que los catapultará a la fama mundial. Lo que es innegable es que el hecho de que ambos actores se encuentren en Italia al mismo tiempo, y que ninguno de los dos haya desmentido Categu Superíndice 3 ricamente los rumores sobre un posible proyecto en común, alimenta a UNMU. Las expectativas de los fanúlticos, quienes claman a gritos por una confirmación Superíndice 3N oficial. Miles de seguidores estuvieron inundando las redes sociales con mensajes de apoyo, implorando a Demet y a Can que confirmen la noticia y que nos brinden la oportunidad de presenciar su reencuentro en la pantalla. Ahora, vamos a examinar detenidamente las pistas que hemos recopilado hasta el momento, vamos a analizarlas con rigor científico y a extraer conclusiones lo Superíndice 3 gicas. Además de las fotografías compartidas en sus respectivas redes sociales, hemos notado que algunos miembros clave de sus equipos de trabajo Tambiu Copyright N han estado viajando a Italia. Este hecho podrá indicar que se estuvo preparando algo grande, algo que requiere la presencia de un equipo profesional experimentado y multidisciplinario. Además hemos recibido información Superíndice 3N confidencial de fuentes cercanas a la producción Superíndice 3N que afirman que se han estado llevando a cabo reuniones secretas en diferentes ciudades italianas, con la participación Superíndice 3N de productores, guionistas y directores de renombre. Otro factor crucial que debemos tener en cuenta es la inmensa popularidad de ambos actores en Italia. Can Yaman es una verdadera superestrella en el país europeo, donde ha protagonizado varias series de televisión Superíndice 3N que han cosechado un con diéresis copyright sito arrollador de audiencia. Demetuz Demir Tambiu Copyright N cuenta con una legión Superíndice 3N de fanu, ticos incondicionales en Italia, gracias al impacto global de Erkenci Quay y otras series en las que ha participado. La combinación Superíndice 3N explosiva de ambos actores en un proyecto en común es sin duda alguna, una bomba mediática de proporciones colosales, generando una expectación Superíndice 3N sin precedentes tanto en Turquía como en Italia. Pero ¿por qué Copyright Italia? ¿Por qué Copyright no Turquía, su país natal, donde gozan de un inmenso prestigio y reconocimiento? Aquí Tambiu Copyright N podemos permitirnos el lujo de especular un poco, de dejar volar nuestra imaginación Superíndice 3N. Tal vez la idea de trabajar en un país diferente con un equipo de producción Superíndice 3N nuevo y desafiante, les resulte muy atractiva y estimulante. O tal vez las condiciones econus Superíndice 3 micas y las oportunidades que ofrece el mercado italiano son muy favorables que las de su propio país. Tambiu Copyright N podrá ser que estu Copyright N buscando un proyecto que les permita llegar a un público muy amplio y diverso, un público verdaderamente internacional que trascienda las fronteras culturales y lingüísticas. Sea cual sea la razón Superíndice 3N última, lo cierto es que la mera posibilidad de ver a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla es un pensamiento que nos llena de emoción Superíndice 3N y esperanza a todos nosotros, los fanáticos incondicionales. Y aunque aún no hay nada confirmado de manera oficial, las pistas y los rumores se hacen cada vez muy persistentes, muy convincentes. Así que les insto a mantener los ojos bien abiertos, a afinar sus sentidos y a estar atentos a nuestras Superíndice 3 y más actualizaciones, porque les prometemos solemnemente que seremos los primeros en informarles sobre cualquier novedad que surja al respecto. Y ahora, apartándonos un poco del tema principal, vamos a dedicar unos minutos a hablar sobre la vida personal de ambos actores, sobre sus altibajos, sus alegrías y sus desafíos. Como saben, Demetuz Demir contrajo matrimonio recientemente con el reconocido cantante Oyuzhan Koupárrafo, pero su unión Superíndice 3N no duró Superíndice 3 mucho tiempo y se divorciaron hace apenas unos meses, dejando a todos sus seguidores consternados y sorprendidos. Can Yaman, por su parte, ha permanecido soltero desde hace un tiempo y se ha dedicado por completo a trabajar en sus proyectos profesionales en Italia, donde ha encontrado un nuevo hogar y un nuevo comienzo. Algunos medios de comunicación Superíndice 3N turcos han especulado sobre la posibilidad de que el reciente divorcio de Demet haya influido en su decisión Superíndice 3N de trabajar en Italia, alejándose un poco del intenso escrutinio mediático al que estuvo sometida en su país. Otros sugieren que simplemente estuvo buscando nuevos desafíos profesionales,
nuevas oportunidades para demostrar su talento y que la posibilidad de colaborar con Can Yaman en un proyecto en Italia es una oferta irresistible que no podrá rechazar. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que ambos actores se encuentran en un momento clave de sus carreras, un punto de inflexión superíndice 3N en sus vidas, y que la posibilidad de trabajar juntos en un proyecto en Italia podrá ser un gran impulso para ambos, un trampolín hacia el estrellato internacional. Además, no podemos negar la evidencia, la química que existe entre ellos es un fenómeno superíndice 3 menos innegable, una fuerza magnu copyrightica que atrae al público y que convierte cada uno de sus proyectos en un rotundo con diéresis copyright cito. Su reencuentro en la pantalla será sin duda un acontecimiento isto superíndice 3 rico, un verdadero festum para los sentidos. Así que mi queridísima familia turca, no perdamos la esperanza, mantengamos viva la llama de la ilusión superíndice 3N. Sigamos atentos a las redes sociales de ambos actores, analizando cada publicación superíndice 3N, cada comentario, cada pista. Estemos al tanto de las noticias que surjan en los medios de comunicación superíndice 3N turcos e italianos, filtrando la información superíndice 3N veraz de los rumores infundados. Y crucemos los dedos, pidamos a nuestros dioses, hagamos ofrendas a nuestros santos para que pronto podamos confirmar la noticia que todos estamos esperando, Demet Özdemir y Can Yaman N trabajando juntos en un nuevo proyecto en Italia. Será un sueño más menos o hecho realidad, una fantasía convertida en realidad. Y bueno, con esta nota de esperanza y emoción superíndice 3N, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Espero de todo corazón superíndice 3N que hayan disfrutado de este jugoso chisme sobre Demet y Can en Italia. Recuerden que esto es solo una especulación superíndice 3N basada en las pistas y los rumores que hemos recopilado, pero la verdad es que la posibilidad de verlos juntos de nuevo es algo que nos emociona profundamente, que nos llena de ilusión superíndice 3N y que nos hace creer en el poder del amor verdadero. En resumen, en el programa de hoy hemos explorado las posibles razones por las que Demet Özdemir y Can Yaman se encuentran en Italia al mismo tiempo, analizando las pistas que sugieren un posible proyecto en común. Hemos discutido las diferentes posibilidades, desde una nueva serie de televisión superíndice 3N hasta una campaña más menos publicitaria, y hemos analizado la inmensa popularidad de ambos actores en Italia. También copyright N hemos hablado sobre la vida personal de ambos y CEU superíndice 3 mo podrá haber influido en su decisión superíndice 3N de trabajar en Italia. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo y por ser parte de nuestra gran familia turca. Sin su apoyo incondicional, este canal no sería posible. Su pasión superíndice 3N por las series turcas, sus comentarios perspicaces y su entusiasmo contagioso son la razón superíndice 3N por la que nos esforzamos cada día por traerles las mejores exclusivas y los chismes jugosos. Y ahora, antes de despedirnos, quiero pedirles un favor especial. ¿Qué copyright opinan sobre esta posible colaboración superíndice 3N entre Demet y Can en Italia? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla, reviviendo esa magia que nos enamoró superíndice 3 a todos? Dejen sus comentarios abajo y díganos qué copyright piensan. Nos encanta leer sus opiniones, conocer sus perspectivas y saber qué copyright es lo que les interesa. Y para finalizar este programa con broche de oro, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y sigan apoyando el maravilloso mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mi queridísima familia turca. Hasta pronto. Que tengan un día maravilloso y lleno de sorpresas agradables.